Amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, nueva vez llegando a sus hogares con este programa en el que abordamos diferentes temas, generalmente de carácter filosófico, algunas veces de carácter teológico y político, como de costumbre, acompañado del profesor Julián. Hola Julián, ¿cómo está todo? Bien, Juan, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia que nos sigue en cada entrega de este su programa con la idea de esclarecer nuestro pensamiento y mejorar nuestras acciones. Así es que buenos días para todos. Bueno, les recordamos que nosotros llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 de Claro, el canal 46 de Wind Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV, así como también en más de 40 sistemas de cable en todas las provincias del país, en el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, y en todas las redes sociales. Bueno, hoy tenemos nosotros un programa bastante rico. Es un sueño, es un programa afortunado porque tenemos dos invitados de la más alta calidad en el campo del conocimiento, dos profesores universitarios, profesores de la UAS, de INTEC. Está con nosotros el profesor César Cuello. El profesor César Cuello Nieto ha sido investigador y profesor, como he dicho, en INTEC, en la UAS. Actualmente está residiendo en Costa Rica y ha venido para estar presente con nosotros en el programa Dialéctica, porque la verdad importa. Y vamos a hablar de un tema muy importante que es sobre el capital intelectual y cómo desarrollarlo como activo, especialmente en el mundo universitario. Profesor, bienvenido a su programa. Gracias por invitarme, un placer. Bien, tenemos también al profesor Faustino Collado, profesor de la Universidad Autónoma. Su nombre ya indica la presencia de una institución universitaria. Es economista, politólogo, y también ha publicado más de 40 ensayos, es decir, que es una persona versada en términos del quehacer universitario y también en términos de la temática que vamos a abordar hoy sobre el capital intelectual. Profesor. Bueno, mucho gusto, un placer. Estamos tratando en el día de hoy un tema muy importante y también un tema de mucha actualidad. El capital intelectual, que pudiéramos referirlo en la era del conocimiento. Estamos viviendo esta nueva era de la importancia que representa el conocimiento y la información. Y ya John Kenneth, Peter Drucker y otros tratadistas más en el pasado habían hablado de la importancia que tendría el conocimiento y también la información como un activo para las empresas y para las organizaciones solidarias en sentido general, ¿verdad? Como un capital. Y por eso se habla de capital intelectual, que tiene sus matices, ¿verdad? Y tiene también sus características que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de este programa. Profesor César, el capital intelectual, ¿qué podemos decir como situando en sentido general esa temática? Bueno, el capital intelectual, como su nombre lo indica, se refiere a intangibles. Porque generalmente, cuando se habla de capital, tradicionalmente se habla de capital físico. Se habla de edificios, se habla de herramientas, se habla de materias primas, etc. Y las organizaciones siempre se han manejado en ese contexto, o por lo general se han manejado en ese contexto. De hecho, cuando hacen evaluaciones, cuando hacen presentan los estados contables y todo, lo que presentan es el resultado del movimiento de ese capital. Pero de un tiempo acá se ha comenzado a hablar de capital intelectual, porque el capital intelectual se asumía que estaba allí. Pero el capital intelectual ha ido ganando tanto espacio y ha ido diferenciándose tanto que ha habido la necesidad de tratarlo
como un componente, el componente de los intangibles en las instituciones, en las organizaciones. Y esto incluye, como vamos a ver, además, las instituciones de educación superior. Las empresas fueron las primeras que comenzaron a tratar el tema del capital intelectual, dándose cuenta con la irrupción de las tecnologías de el rol que estaban jugando, de cómo de más en más el valor se producía no solamente en la parte intangible del capital, sino fundamentalmente en su capital intangible. Cuando hablamos de intangibles, estamos hablando de todos aquellos procesos, todos aquellos conocimientos, ideas, información, valores que se manejan dentro de la organización, pero que no son fácilmente percibibles, no se ubican fácilmente. Y de ahí una gran dificultad para medir, para evaluar, medir y identificar ese capital intelectual. El capital intelectual es una temática compleja, es polémica, ya lo vamos a ver más adelante cuando mi colega Collado intervenga. Yo no voy a decir lo que él tiene que decir, pero él tiene, ya hemos comentado que tiene sus apreciaciones críticas sobre el tema y qué bueno que lo tiene. Ahora, cuando yo comencé a estudiar este tema, me tropecé con esas dificultades, me tropecé con ese problema. Hay una conceptualización que ubica el capital intelectual en unos conceptos que probablemente necesiten desarrollo, que necesiten evolucionar. Y uno de ellos es el tema de valor, además del de capital. Yo trato el tema de valor, generación de valor en las organizaciones. Y uno de las dimensiones de las organizaciones que más genera valor es el capital intelectual, los intangibles. Pero ¿qué es valor? Entonces ahí entro a explicar lo que es valor de una manera crítica, mostrando que los valores no son solo económicos. Existen valores morales, bueno, eso es elemental sí, para el equipo que me acompaña acá, pero valores morales, valores éticos, valores sociales, valores culturales, o sea, es una gama amplia, pero todos se manejan dentro de la organización y a veces se pasan por alto. A veces no importa qué valores tiene una persona o qué valores ostenta una organización, si no son económicos, se pasa por alto. Entonces lo que el resultado del estudio que yo hice es que las organizaciones tienen, en el caso de las organizaciones de educación superior, tienen un conjunto de intangibles que si no saben manejar bien, reducen la eficiencia, la eficacia y los aportes que debe hacer esa organización. Y más si se trata de una organización como una universidad pública como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor César, el término capital intelectual, ¿tiene alguna semejanza o diferencia? Porque también escuchamos hablar del capital humano. Entonces, hay cierta relación o aparente relación, ya que muchos términos de lo que usamos, el término valor viene de la economía, pues también el término capital en principio implica la parte principal de algo. Y lo intelecto ligado a la persona, ¿verdad? Al ser humano. Esa condición humana, ¿verdad? ¿Hay alguna fina diferencia en los conceptos capital humano, capital intelectual? Bueno, en mi libro todo está bien estructurado y ubicado en su lugar. Cuando yo trato el capital, hago una exposición del origen del concepto de capital, pasando justamente de su dimensión económica, de su interpretación económica y llegando a la interpretación
que se le da en el marco de la gestión del capital intelectual. Cuando trato el capital, y ahí hago la diferencia, capital como se trató, como lo trató Marx, como lo trataron los clásicos de la economía, y como se trata generalmente es en el plano económico, y ahí Collado puede aportar más en esto, pero creo que el tema no es el capital económico, pero deriva de allá. ¿Y por qué se ubica en el capital? Porque el capital en su sentido económico es un ente vivo, dinámico, que está en constante movimiento, y en ese movimiento genera valor. Ya Marx aclaró que ese valor no se genera a nivel de todo el capital, sino que se genera a nivel de una parte de ese capital que se invierte en fuerza de trabajo, en la compra de fuerza de trabajo. Y allí se genera lo que Marx llamó la plusvalía, que es valor. Es valor que el capitalista no paga al trabajador, al obrero, plusvalía. Aquella parte del valor, porque le paga una parte, pero hay una que no paga, y por eso le llamamos plusvalía. Entonces el capital genera valor. El capital es un ente en movimiento que genera valor. Ahora, el capital estático no genera valor. Por eso, y me puede corregir Collado, cuando un país entra en recesión económica, hay un trastorno de la generación de valor. Hay un tremendo trastorno. Entonces, el capital intelectual genera valor. ¿Pero qué valor? ¿Económico? Bueno, vamos a ver si es solo económico. Pero debe generar valor económico también. Debe generar valores sociales. Debe generar otro tipo de valores. Y eso es importante tenerlo claro. Profesor, antes de pasar con el profesor Collado, usted ha referido su libro en 2 ocasiones, y entonces es bueno hacer la precisión de que usted dedicó unos años a hacer una investigación sobre capital intelectual, especialmente dedicado al mundo universitario, y dentro del mundo universitario especialmente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ese es entonces el resultado de su libro, ¿verdad, profesor? Claro que sí. Sí, vamos a mostrarlo, profesor, a mostrarlo a la cámara. El título es Gestión del capital intelectual en las instituciones de educación superior. El caso de la UAS. El caso de la UAS. Este libro está dedicado a un estudio de casos que es la UAS, pero tiene una parte que es toda una metodología tratada, unos antecedentes, todo un marco teórico que abarca varios capítulos del libro. Entonces es importante, cuando yo comencé a estudiar el tema, me encontré con que no había antecedentes de estudio del tema en el país. Se trataba del talento humano, gestión del talento humano y estas cosas, pero eso no es el capital intelectual humano. Se trataban otros aspectos del capital intelectual, pero no se estructuraba una dinámica y una conceptualización para este tema en las instituciones de educación superior. Este estudio yo lo hice primero a un nivel más limitado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, pero no se llegó a una publicación allí, aunque la biblioteca publicó en su repositorio el informe que yo elaboré para el INTEC. Luego este estudio más complejo, más amplio, con más duración de unos 5 años aproximadamente, pues sí abarcó la institución, pero también con límites, porque estos son estudios que se hacen de manera en equipo, que lo asumen generalmente las instituciones y que los hace un equipo y los hace con muchos recursos. Yo no tuve esa cantidad de recursos. Pero entonces, yo quería volver un poquito a lo que me señalaba el profesor Julián Álvarez. Capital intelectual yo lo trato como un todo en la organización. Son todos los intangibles. Y esto incluye 3 dimensiones de intangibles. Capital intelectual estructural, capital intelectual humano y capital intelectual relacional. Son 3 dimensiones de un conjunto interrelacionado que es el capital intelectual. No se pueden separar, porque yo, como parte del capital humano de una institución, de una organización, no puedo funcionar si no es en el marco de la gestión que hace la institución de su capital estructural.
Y podemos luego pasar a brevemente a ver qué es eso de capital intelectual estructural, qué es eso de capital intelectual humano y qué es eso de capital intelectual relacional, porque algunos introducen otro desglose, ¿no? Yo me basé en este nada más, porque algunos hablan, dicen estructural y organizacional, pero yo lo reduje a estructural porque para mí es lo mismo. Para mí son las mismas cosas. Yo pienso, profesor, que tal vez para la segunda parte entramos en esos detalles para que el profesor Faustino, especialmente en su condición de economista, entonces también se refiera a este tema del capital intelectual. Bueno, gracias. Yo quiero rescatar en esta primera parte el concepto de intelectual, más que el capital, porque en cuanto al capital, a mí me parece que no es correcto usar el concepto capital para estos intangibles. Pero lo importante del par es la parte intelectual, es decir, la capacidad humana que tenemos nosotros, los Homo sapiens, de generar conocimiento, de generar aprendizajes, sabiduría, ciencia, y comprender que aunque todos los Homo sapiens tenemos esa capacidad de razonamiento, de aprendizaje, de crear conocimiento, ciencia y tecnología, pero eso hay que inducirlo, hay que desarrollarlo, y que la mejor forma y la mejor institución para desarrollar eso es la escuela, es la educación, en todo el proceso de desarrollo de una persona. De tal manera que lo que una sociedad debiera hacer con su liderazgo, sus instituciones fundamentales, como es el Estado, que es la principal institución de cualquier sociedad, es potenciar la intelectualización de la sociedad. Porque mientras más intelectuales haya en una sociedad, pues más desarrollo va a haber, más capacidades para crear ciencia y tecnología y por tanto más bienestar para todos. Y ahí es entonces la importancia de las universidades, por ejemplo. Lamentablemente entramos en una crítica al sistema educativo dominicano, que todos los estudios nos han dicho que existe una baja calidad del sistema educativo, tanto del público como del privado, ¿verdad? Porque eso lo dicen los estudios de Harvard y de la OCDE y otros estudios que se han realizado. Y entonces las universidades, a través de la investigación, a través de hacer ciencia, es la que están más en condiciones de crear los intelectuales. Porque, repito, todos tenemos capacidad intelectual, porque es una condición humana de nuestra especie, ¿verdad? Pero voy a poner este ejemplo. Todo lo que manejamos, que tenemos que sacar una licencia, ¿verdad? ¿Cómo dice nuestra licencia? Conductor. Sí. Ahora, nosotros no vivimos de ser conductores. Hay una frase, ¿verdad?, que se expresa para eso, que es el chofer, que es una profesión. Entonces, todos somos intelectuales, pero nosotros tenemos que abogar porque el intelectual sea una profesión. Por ejemplo, el sacerdote es un intelectual que tiene una profesión relacionada con la religión. Nosotros los maestros tenemos una profesión relacionada con lo intelectual. Entonces, la importancia que yo le veo al trabajo de César, que ha dado importancia a la actividad intelectual. Y lo felicito porque ustedes han traído este tema aquí a la mesa, de que cualquier sociedad, y en este caso la sociedad dominicana, tiene la necesidad de crear más intelectuales. Y cuando decimos intelectuales, es más personas con diferentes especialidades. Porque eso es la actividad intelectual. La actividad intelectual es una especialización. Ahora, mientras más especialización hay,
sobre todo en el capitalismo, que todo lo convierte en mercancía, mientras más especialización hay, más capacidad intelectual hay. Tanto capital humano, referido a mi capacidad como persona, como al capital relacional, como decía César, en la organización, el capital estructural, referido a todos los contextos que crean las condiciones para eso. Entonces, por ejemplo, aquí los centros de investigación, los laboratorios son muy pocos. La mayoría de las universidades, que no debieran llamarse universidades, sino instituciones de educación superior, porque no tienen investigación, no hacen ciencia. Entonces, una universidad tiene que hacer ciencia. Entonces, las universidades nuestras deben tener centros de investigación. El Estado debe tener centros de investigación. E incluso desde la secundaria debe haber ya iniciarse los estudiantes en esa dirección. De manera que nosotros estamos abogando porque haya una mayor actividad intelectual entendida como un fondo social, que puede ser uno de los términos alternativos a capital intelectual, fondo intelectual, capacidad intelectual, desarrollo intelectual, porque cuando yo uso el término capital intelectual, se me vuelve impreciso la categoría, porque entonces estoy interpretando dos realidades. El término económico, capital físico, como conjunto de recursos, acumulación de medios para la producción, y entonces el intangible, o sea, el físico y el intangible. Entonces, por eso es que, repito, quizás se puede usar otro concepto, pero independientemente de la denominación, lo importante es la acumulación de conocimiento, la especialización del mayor número de personas. Si hoy nosotros tenemos poco más de 500,000 de estudiantes en las instituciones de educación superior, lo que debiéramos tener es 1,500,000, 2 millones de jóvenes en las instituciones de educación superior y en el posgrado. Profesionalizándose. Pero también los doctorados. Nosotros tenemos aquí en República Dominicana muy pocos doctorados. Sí. Aunque hay programas con universidades extranjeras, de hecho yo creo que en República Dominicana no hay más de 3 doctorados propios de República Dominicana. Creo que hay uno en INTE, Sí, en INTE. hay uno en la UCAMAIMA y hay otro en la UAS que acaba de empezar, que todavía no hay graduados. Entonces nosotros tenemos que tener más doctorandos, porque se supone que es el filósofo doctor que va a crear conocimiento. Nosotros necesitamos más carreras técnicas, institutos técnicos especializados, porque eso es lo que permite que capacidades intelectuales en algunas áreas, como la filosofía, ¿verdad?, las humanidades, pues puedan apalancar las ciencias naturales, las técnicas, porque todo el conocimiento es aprovechable. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que abogar para que, repito, concluyo aquí, para que haya más actividad intelectual, y más intelectual en el sentido de oficio de intelectual. Sí. Y me excusa porque me voy a entender. Y entonces, el oficio de intelectual en República Dominicana es muy difícil, porque las instituciones, el Estado y la institución privada no valora al profesional y al trabajo científico del conocimiento. El producto. Y nosotros que somos profesores universitarios, que somos investigadores, de repente tenemos que convertirnos en vendedores, en consultores, en empleados,
en chiriperos intelectuales, en chiriperos de cuello blanco. Y entonces nos hace muy difícil dedicarnos solamente al trabajo intelectual. Tú buscas a los investigadores en República Dominicana, desde todas las instituciones, que en la UAS que hacen investigación alrededor de 115, pero investigadores a tiempo completo de planta no hay 10 en la UAS. No hay 10 en la UAS. Y en INTEC creo que mucho menos. Que se dediquen 100% a la investigación, sino que yo cojo una investigación en la UAS que me vale 20 créditos, pero tengo que dar 20 horas de clase a la semana. Entonces, ¿cómo voy dando 20 horas de clase a la semana? Voy a realizar un trabajo de investigación para crear conocimiento nuevo. O sea, es muy difícil el trabajo intelectual en República Dominicana. Sí. Profesor, yo creo que usted apunta a algo importante, pero yo pienso, no como conocedor del tema, que puede haber una fina diferencia entre la dimensión de la formación para lograr esa capacidad, ese capital intelectual, y entiendo que hay otra dimensión que es la gestión de ese capital intelectual. O sea, hay, diríamos, finas diferencias. O sea, ya yo tengo el capital humano, tengo el capital intelectual, personas en posibilidad de producir, pero creo que puede haber una dimensión de gestión de ese capital que cree y valor agregado y productividad a ese capital intelectual. Claro, qué bueno que lo señala, porque yo iba por la misma línea. O sea, estoy de acuerdo con Collado, pero Collado lo ha llevado al nivel macro. Y estoy totalmente de acuerdo, eso se necesita, como lo ha planteado. Pero ¿qué pasa cuando contextualizamos, cuando enmarcamos el capital intelectual en una institución, una organización? En este caso, las instituciones de educación superior, que somos las que, por lo menos para mí y para ustedes, las más conocidas, ¿no? Y sobre lo que yo hice mi estudio. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Quién debe velar porque ese intelectual, para llamarlo como dice Collado, un intelectual, que para mí eso también merece afinarse, porque no es cualquier intelectual del que estamos hablando. Estamos hablando de la producción de conocimientos de intangibles en el marco de una institución, de una organización. Entonces, ¿quién se encarga de que ese profesional sea de calidad? ¿Quién le da seguimiento? ¿Cómo se hace esa gestión allí adentro? Por lo menos en mi experiencia, eso ha sido lo que yo le he concentrado esfuerzo en mi investigación. Ver cómo se hace esa gestión, cómo es que se potencia eso, porque en el marco de una organización se ve más claro. Porque a nivel de la sociedad, ahí es peor. Ahí quién se encarga de gestionar. Desde una instancia como el MESID, tendría que, para verlo dentro de las universidades, instituciones de educación superior, tendría que ver a ellos tratando de velar por la calidad en las instituciones de educación superior. ¿Ve? Cuando el campesino desarrolla su labor, trabaja, deja como resultado un producto, y ese producto normalmente se convierte en alimentos para la gente del campo y de la ciudad. Cuando el investigador también desarrolla su labor, deja como resultado conocimiento, produce tecnología, produce ciencia y hace avanzar también las condiciones de vida de las personas. Y ese producto entonces del investigador no es como el producto del campesino con frecuencia, sino que es un producto intangible de conocimiento que puede considerarse como un activo o puede considerarse como un capital, que sería capital intelectual. Y estamos refiriendo entonces ese tema del capital intelectual, tenemos que sacarle punta y fina a ese tema, profesor. Bueno, yo quería volver sobre este esquema, porque, repito, cuando lo traemos al contexto de la organización, es muy importante que se vea cómo es que la organización hace la gestión del capital intelectual. Es decir, cómo es
Y Collado fue director de investigaciones de la Universidad Autónoma, no cualquier puesto. Él sabe muy bien de lo que está hablando, él sabe muy bien cómo es que se maneja aquello internamente, de sus fortalezas y sus debilidades. Precisamente con 20 horas de investigación a la semana y 20 horas de docencia, ¿cómo puede un investigador dar un resultado que sea realmente óptimo, de calidad? No es que esté mal, se hace, pero con muchas limitaciones. Entonces, si además de ese aspecto, le sumas otra serie de situaciones que se dan, de que en muchos casos los mismos que deben dar seguimiento al proceso de investigación tienen sus debilidades, tienen muchas debilidades. Comenzando desde los institutos que no tienen estructuras, que no tienen condiciones, siguiendo por las direcciones de investigaciones de la facultad, siguiendo por los directores, que también hay un problema en el caso de la UAS, que no se sigue un proceso riguroso de designación de los entes que van a dar seguimiento, que van a gestionar para el caso de investigación nada más. Porque cuando hablamos que yo lo trato también acá, cuando hablamos del seguimiento en las escuelas a los procesos de gestión del capital intelectual, que no está solo en la investigación, el capital intelectual se mueve a través de todo el tejido de la organización. Cuando un profesor está dando una clase, el profesor está transmitiendo conocimiento. Pero ese conocimiento, ¿de dónde lo sacó? De investigaciones originales, de algunas que él hizo, de otras que se están haciendo en la institución o en otras instituciones dentro y fuera del país, o simplemente está repitiendo lo que se dice en un texto o ahora en cualquier texto a nivel de la web. Entonces, ¿quién gestiona que eso sea de calidad? La primera responsabilidad es del docente. Claro. La primera responsabilidad es de él. Pero en el estatuto está reglamentado que los coordinadores de cátedra tienen una función allí para que se dé una clase de calidad, una cátedra de calidad. ¿Hacen eso? Eso yo lo trato ahí. Eso no se hace de un tiempo acá. No hay ningún coordinador de cátedra que se presente a ver cómo está dando un profesor su cátedra. Y si se aparece, va a tener problemas con ese profesor. Va a tener problemas muy serios. Muy serios, porque no le va a aceptar que le vayan a fiscalizar su clase. Eso significa una gran degradación. Una gran degradación tremenda, porque cuando yo era estudiante, hace mucho tiempo, que comencé en la UAS, aunque no terminé, el coordinador de cátedra se sentaba allí. Entonces se podía sentar y lo aceptaba el profesor. De un tiempo acá, eso no se acepta. Bueno, yo creo, profesor Cuello, que usted está planteando un punto nodal en la gestión del capital intelectual. Bueno, como su libro es un estudio de caso aplicado directamente a la universidad, pues yo creo que un análisis de la situación de la universidad, pues yo creo que también sería bueno, no para este programa, sino para un programa particular. Pero ya que usted dice que es un caso de la investigación del capital intelectual aplicado a la universidad, en su estudio, ¿usted llegó a algunas conclusiones puntuales de cómo anda esa situación, aunque ahora está puntualizando, que nos pueda resumir de a dónde llegó, a dónde le lleva el estudio, y ya que ha publicado el libro, ¿qué nos puede decir de los resultados? Bueno, cada dimensión del capital intelectual tiene sus conclusiones particulares, y luego hay una conclusión particular al final, una conclusión general al final. En cuanto a la gestión del capital estructural, yo destaco fortalezas. Por ejemplo, la Universidad Autónoma tiene algo
que es importantísimo, ya tiene una estructura de investigación, que solo hay que mejorarla, que hay que fortalecerla. Toda una estructura de arriba abajo hasta un consejo superior de investigaciones. Y eso yo lo destaco como una fortaleza. Desde abajo, la estructura de los institutos, eso puede ser modificable. Eso pueden reducirse, pueden integrar lo que usted quiera. Mejorarse. Pero ya existe. O sea, no podemos venir a inventar ahora de cero. Allí existe una estructura de investigación. ¿Y cómo se gestiona eso? ¿Cómo se gestiona? Ahí está el problema. Yo señalo la grandísima y penosa estructura clientelar que existe para designar a las personas que deben gestionar esos diferentes niveles. Por ejemplo, las facultades deberían designar al director general, al director de investigaciones de su facultad. Debían designarlo por concurso de oposición. Pero eso es parte del botín de un decano ahora. La misma rectoría debía llamar a concurso para el puesto de director general de investigaciones. Pero esto también se señala de dedo. Y eso le da una debilidad. No porque el que lo ocupe no pueda ser bueno. Sí lo es. Yo tengo casos, y tengo el caso del mismo Collado que estuvo ahí. Muy bien. Yo no sé si él entró por concurso de oposición, por eso... No nombrado, porque en la UAS es nombrado ya. Correcto, es nombrado. Los concursos ya dejaron de existir. Pero entonces que se corrija eso en el estatuto. Ese es un problema Y participé en un concurso para dirigir el Instituto de Investigación de la Facultad de Economía. Lo gané, pero como era una terna de 3, una terna se lo dieron a otra persona. Por cierto, muy meritorio, pero quiero decir que a veces tú ganas el concurso y no se respeta. Sí. Correcto, entonces esa es una gran debilidad. Aunque existe esa estructura, entonces yo a la par digo, sí, pero la manera de designar a esos gestores es muy débil y es muy deficitaria. Pero déjame completar algo ahí a propósito de esa respuesta que puede estar pasando en la UAS y en otras instituciones. Es cierto que existe en la UAS una estructura de investigación, pero es compleja y burocrática. Yo hice un estudio que está publicado en uno de mis trabajos y la aprobación de un proyecto de investigación pasa como por 14 pasos. Wow. 14 instancias. Y eso puede durar más de un año. Entonces, eso tiene dos efectos negativos. El tema que tú sometiste para investigarlo puede perder vigencia un año después. Claro. Y segundo, tú como persona, ¿verdad? Como docente y como humano, puede tener de repente entrar en otros intereses intelectuales o de otro tipo. Entonces, en la UAS hay que reducir por lo menos a la mitad esa estructura. Y yo tengo la propuesta, incluso yo hice un organigrama y un flujograma de ese proceso, porque hasta el Consejo Universitario finalmente aprueba los proyectos de investigación que empiezan en las escuelas, en los institutos, facultades, dirección de investigación, vicerrectoría de investigación, consejo de investigación. Entonces, ¿para qué existe toda esa estructura si el Consejo Universitario finalmente tiene que aprobar un consejo de 32 personas? Tiene que aprobar una propuesta de investigación científica. Eso no tiene sentido. Y finalmente... ¿No sería eso una duda? Pasa por consultoría jurídica, que te hacen un contrato, que dura otro tiempo ahí. Finalmente llega al despacho del rector para firmar el contrato. Entonces, se pasa un año y pico de eso. Entonces, eso no es gestión, porque gestión tiene que ser eficacia. Claro. Entonces, no hay gestión de la investigación eficaz en la no es gestión, pero ineficaz. La gestión no es gestión. Ineficaz. Sí. Ineficaz. Yo creo que va a ser difícil salir del subdesarrollo si no desmontamos esa burocracia. Hay que tener más horizontalidad y más descentralización. Y más flexibilidad, Collado, porque fíjate una cosa, yo sometí mi proyecto completo, con las 3 dimensiones del capital intelectual. Pero ¿qué me dijo el Consejo de Investigaciones a nivel de mi facultad? Mira, ni lo mande para arriba, ni lo mandamos para arriba, porque no te lo van a aprobar. Tiene que reducirla a un año, porque las investigaciones aquí se dan por un año. Tú puedes ampliarlo, tú puedes solicitar ampliación. Y yo sometí
por 4 años, mi proyecto, porque yo sabía que no se podía. Me lo descuartizaron o tuve que descuartizarlo para que me lo pudieran aprobar. Entonces, ¿qué pasó? En 4 años yo no terminé. Una de las partes yo tuve que terminarla ya fuera del contrato y hacerla yo mismo. Entonces, eso sin flexibilidad, porque el esquema de investigaciones es un esquema que no tiene, yo diría que no criterios claros, sino rigor. Por ejemplo, hay otras universidades con las que yo he tenido relación, en donde el profesor se contrata por 5 o 6 años. No aquí, obviamente. Se contrata, el investigador se contrata y él va sometiendo sus informes de su investigación, él va rindiendo informes. Si esos informes son deficitarios, hay alguien que lo está evaluando, a él se le suspende la investigación. Entonces él tiene que ir dando resultados y contra resultados él va recibiendo el financiamiento de su investigación y al final puede no renovárselo su contrato como profesor investigador. Pero el de la UAS no cede, no se modifica, no, es una cosa allí que es burocrático, es largo, es tedioso, pero ineficaz como el solo. Entonces es un problema. Pero yo repito, por lo menos eso existe. Se puede comenzar a trabajar sobre esa base. Pero, de mi parte, como el tiempo se nos está agotando, ¿verdad? Sí, yo le quiero dejar algunas propuestas a la sociedad y a las universidades para, como yo decía hace un rato, aumentar la actividad intelectual en República Dominicana. Una actividad intelectual que sea crítica, porque a los intelectuales normalmente se le acusa, se le indica que su actividad es para sostener el sistema de explotación y el status quo. Por lo menos la mayoría de los intelectuales que se acomodan al sistema social. Pero en el caso que nos ocupa, yo hace un tiempo que lancé la propuesta de que en República Dominicana, en las universidades, tiene que haber un programa especial para los estudiantes genios y de capacidades especiales. ¿Cuáles son esos? Todos aquellos que se gradúan magna cum laude, summa cum laude, o que sin sacar estas notas tienen capacidades, tienen creatividades en las artes, en las ingenierías, que nosotros los profesores lo detectamos. Y entonces esos estudiantes deben ir a un programa especial, como en el caso del modelo educativo de Finlandia, que le llaman el tercer profesor o el profesor de al lado, que se encarga, son una especie de tutores que se encarga de apoyar a estos estudiantes con capacidades especiales o de genio. En segundo lugar está que en las universidades dominicanas, donde se hace tesis, porque esa es otra degeneración del sistema educativo dominicano a nivel superior, que las tesis se abandonaron por los monográficos, sí, que son fábrica de cursos para cumplir con un requisito formal. Pero se hace tesis, pero en la UAS, por ejemplo, en medicina, todas las áreas de medicina se hace tesis y también se hace en otras escuelas. Entonces, yo que hice un trabajo y consulté 10.000 tesis en la UAS hace unos años, un trabajo que hice, me di cuenta la riqueza que hay ahí. O sea, de 1.000 tesis te pueden aparecer 100 que son muy buenas, que tienen que seguirse profundizando, publicando, y de ahí se puede obtener un resultado utilitario para el desarrollo nacional. En tercer lugar, está el tema de la oficina de patentes. De las universidades, en coordinación con la Dirección General de Propiedad Industrial e Intelectual de la República Dominicana, hay una gran desconexión entre esa oficina y el trabajo de patente en la República Dominicana. Aunque la patente significa una propiedad, y ya la propiedad complica a veces la utilización del conocimiento para el desarrollo nacional. Sí. Pero ciertamente, como estamos en una sociedad capitalista de robo y corrupción, y una de las corrupciones es el robo
de las ideas y el conocimiento que existe, hay que formalizar eso a través de patentes. Sí. En cuarto lugar está un programa especial para evitarnos, para reducir el robo de cerebro. O sea, nuestros países del tercer mundo, vía desarrollo, son víctimas del robo de nuestros mejores estudiantes y profesionales por universidades y los países centrales. Aquí no hay un programa. Fíjate bien que la 1,000 y pico, 2,000 becas que da el MESI en el exterior, muchos de esos estudiantes se quedan y muchos vienen aquí con maestría y hasta con doctorado, porque nosotros conocemos el caso de la UAR de doctorado que no le daban espacio, porque aquí no hay un programa para captar esos talentos nuestros que se gradúan en el exterior. Entonces ahí hay que hacer un programa para mejorar todas esas condiciones. Yo creo del conocimiento. que el tiempo se nos está yendo y yo quisiera aprovechar de los 4 minutos que nos quedan, por lo menos uno para cada uno, para preguntarles sobre el tema de actualidad. Entre el capital intelectual y la inteligencia artificial, ¿hay algún vínculo que pudiera aportarse a partir de estas ideas que estamos discutiendo? Pues desde luego, es interesante, ese tema hay que tratarlo aparte, hay mucho ruido sobre eso, pero el tema tecnológico es un tema obligado en la gestión del capital intelectual. Nada más ponte a pensar lo que va a pasar y lo que está pasando ya con los chats de inteligencia artificial. El chat DPT o DPT, sí. Imagínate, yo lo estoy viendo ya. Un estudiante hace un trabajo perfectamente, dándole los insumos al chat. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer? Y no es porque esté mal, para aprovecharlo, sino es cómo es que vamos a aprovechar eso y darle una orientación de calidad, no simplemente de que hagamos más de lo mismo y repitamos. Entonces, ¿cómo incide eso en la formación de profesionales críticos? Todo eso es lo que señalaba Collado. Entonces sí, hay que tomar ese tema. Y cuando lo vemos enmarcado, no solo en la sociedad general, enmarcado en una institución, hay muchas aristas allí, porque hay muchas cosas beneficiosas, se van a utilizar para muchos procesos. Entonces eso es válido. Eso implicaría unos desafíos éticos también. Definitivamente. Sí, pero antes del aspecto ético, mientras más capacidad intelectual haya, en mi opinión, más inteligencia artificial va a haber. Porque la inteligencia artificial es alimentada fundamentalmente las máquinas son alimentadas por los humanos. Y aunque se está desarrollando capacidad autónoma con esos nuevos programas, pero siempre la capacidad humana será una inyección a esos programas. Y eso entonces en el sistema educativo lo que significa es que la metodología, las técnicas de educación hoy día tienen que estar acompañadas de las TIC. O sea, los nuevos estudiantes tienen que tener facilidades de computadora, de centros de documentación virtuales para tener todo el fondo de conocimiento que hoy existe en el mundo. Bueno, señores, qué barbaridad es. Ya estamos terminando el programa. Profesor, ¿cuánto vale un pasaje de Costa Rica aquí? Yo creo que vamos a tener que traer a César de nuevo. Eso se puede hacer virtual, eso se hace virtual. Bueno, porque no podemos dejarlo así. Profesor Collado, yo creo que tendremos que hacer una segunda parte de este tema, porque yo siento que se está quedando corto. Sí, podemos trabajar, por ejemplo, el tema de la investigación propiamente. Podemos seguirla trabajando, lo que está haciendo el MESI con el Fondo CID y otros, el tema de los laboratorios, que se han creado algunos laboratorios en aduana, tiene un laboratorio muy moderno, pero utilizado en términos de la educación, que se usa para algunas... O sea, hay mucho aspecto en torno a la investigación y a los medios que se pueden tratar en otros programas. Hay muchísimo material que tratar
sobre lo que yo planteo en este libro y estaría abierto a compartirlo con ustedes Sí, y ojalá con que sea sus posible. televidentes, siempre que hablamos de Muy bien, excelente. Yo creo que esas deficiencias que se reflejan en nuestros medios, en nuestro centro de educación superior, son un reflejo de un problema sistémico, ¿verdad?, en nuestro país. Eso mismo sucede con la justicia, eso sucede con la salud, eso sucede con la mayoría de los temas que tratamos. Esas superestructuras complejas que impiden que agilicen los procesos. Y otro tema que usted refería, profesor, el de la migración del capital intelectual o la fuga de cerebros, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que algunos países como Estados Unidos se convirtieron en receptores de cerebros importantes que le dieron la oportunidad a ese país para crecer. Así nosotros tenemos, ¿verdad?, que impulsar y desarrollar. Ya nos están haciendo señas, qué barbaridad. Terminamos. Bueno, profesores, muchas gracias por haber participado en este programa Dialéctica. Y a ustedes, señores, manténganse con nosotros en sintonía con este canal y el próximo día estaremos de nuevo en otro programa similar. Gracias, profesores. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias.